Radio Altagracia y nos encontramos en nuestros estudios con una visita que ya es amiga de la casa. ¿Cómo le va, doctora Nuria Reartes Diani? Hablamos hoy de corrupción en un tema donde la Argentina realmente venimos, ¿no? En los últimos años hablando, ¿no? De lo que es la corrupción, de lo que es el sistema judicial y en tiempos donde dudamos de parte de cómo se impone la justicia en la República Argentina, ¿no? Donde siempre estamos en los últimos tiempos diciendo, bueno, justicia para pobres, justicia para ricos, justicia para un gobierno, justicia para otro gobierno, justicia para exfuncionarios, justicia para... Es como complejo, ¿no? El tema y cómo se utiliza la justicia en estos tiempos. Sí, bueno, buenos días a todos, buenos días a todos los oyentes y televidentes, sí, de Primero Mañana. Me retan los chicos y dicen, nos están mirando en las redes. Nos están mirando en las redes. Yo los veo en la tele, mucha gente. Así que bueno, buenos días a todos. Y sí, el tema de corrupción es un tema bastante álgido y es un tema que nos atraviesa a través de los años a nosotros y a distintas sociedades del mundo. Es un tema conocido, es un tema que nos afecta. Es un tema que nos impacta y que hasta en cierto momento y cierto punto está internalizada. Hay una corrupción que aceptamos, una corrupción que no. Roban pero hacen, roban pero no hacen. Tenemos esa mirada, digamos, de alguna manera. En realidad nadie debería robar. Exacto. O sea, el tema viene a cuenta de lo que hemos conocido en estas últimas semanas, de los audios de Spagnuolo, que era el director de Andis, que era la Agencia Nacional de Discapacidad. Audios que involucraban a la secretaria de la Presidencia de la Nación, que tiene jerarquía de ministerio, que es Karina Milei, y otro de los miembros de la Secretaría de Presidencia, que es el Ule Menem, con un reembolso por contratar Andis y el Estado Nacional a través de la empresa de Suizo. La Suizo es una empresa de medicamentos. Sí, un laboratorio suizo-argentino, un laboratorio muy importante, a través de reembolso de dinero. O sea, lo que sale 2 pesos, con un va a salir 10, y ese porcentaje de dinero es el que va a las arcas directas y personales de la Secretaría de Presidencia y de Lula Menem. Eso es lo que se ha dicho. Según los audios. Los audios están autenticados. Han reconocido que estos audios son reales. Primer punto. Primer punto. Y eso es lo que el juez Casanelo ha estado investigando, por eso ha hecho una serie de allanamientos en las casas particulares de los directivos de la Suiza Argentina. Hasta ahí el caso judicial y tendremos que ver cómo sigue. Pero estamos un poco acostumbrados a estos casos judiciales a ver cómo sigue. Y bueno, el apodo del juez es bastante importante. Claro. Tortuga. Y la conexión con ciertas áreas de otros gobiernos también es importante. Pero más allá de eso, me parece que hay que pensar qué es la corrupción en general. Este flagelo, esta búsqueda de una mejor posición de los ciudadanos con un funcionario y los ciudadanos particulares, los ciudadanos particulares que tienen cierto poder. Porque para pedir coimas a un funcionario público, la pata privada es sumamente importante y es una pata privada con mucho poder económico y con mucha llegada al poder político. Ahí es donde... No cualquiera llega, no es el ciudadano de pie el que llega a pedir este tipo de coimas. Y esta coima afecta, me parece que es importante eso saber, determinar. Este reembolso de dinero implica que el Estado Nacional, en este último tiempo, bajo la presidencia del presidente Milei, ha pagado 10 medicamentos, 10 sillas de ruedas, 10 instrumentos y necesidades de las personas con discapacidad, cuando en realidad ha llegado tal vez a 3, porque el porcentaje que falta ha ido a las arcas de funcionarios de gobierno corruptos de turno. Particularmente, a su vez, sobre una situación donde el gobierno le dice a la gente y a esos sectores vulnerables que no hay dinero. Exacto. O sea, tiene doble impacto, ¿no? Exacto. Y vos decís, ¿esta corrupción es mejor o peor que
el sobreprecio En vialidad. en deuda pública, en caminos, en obra pública. En obra pública. Que es el flagelo de la corrupción en todo el mundo. No solamente estamos hablando de Argentina. Sí, más se hace, más se roba, se decía antes. Y tal Más vez, obras hacen y más roban. en el te fondo es decían. exactamente igual, porque es corrupción. Claro. Y porque si bien acá se afecta mucho más porque vemos a un discapacitado o sea, a la persona con discapacidad que no le llegó Claro. el medicamento o el instrumento que necesita para vivir, sobrevivir o vivir mejor. En el tema de la obra pública o en el tema de otros tipos de corrupciones, la famosa corrupción china, el negocio de los amigos, Sí. de los amigos del poder, con este reembolso a alguno de los funcionarios, va a implicar que el gasto público, la deuda pública del Estado nacional, provincial y municipal se aumente en menosprecio de cada uno de los ciudadanos, que va a pagar más impuestos, que va a tener menos escuela, que va a tener menos salud, que va a tener menos educación. Pero este concepto de corrupción, más allá de que hoy ataca al presidente Milei, y es grave en el sentido de que él es uno de los que en campaña ha dicho que va a ir en contra de la corrupción. Sí, eso agravaría de alguna manera esta imagen que tiene agrava por la dos presidencia. cosas. Porque él va contra la corrupción, porque va a atacar este flagelo del Estado y porque ataca a los más vulnerables de la población. La población más vulnerable que podría ser, que son las personas con discapacidad. Nos tendremos que preguntar qué corrupción aceptamos y qué corrupción no queremos y qué corrupción sí queremos. Pasa que hay una corrupción que mata, ¿no? Porque cuando pensamos en la corrupción con respecto a los laboratorios al laboratorio del fentanilo y vemos que se va muriendo gente, empezamos a darnos cuenta como sociedad que esta falta de controles, que esta corrupción de la coima, de los permisos, de los no controles y de todo un favoritismo a un sector, cuesta vidas. Sí, lo del fentanilo no se ha dicho mucho, lleva 70 muertes y está involucrado el ministro de Salud de la Nación, Lugones. Por mucho menos en otros gobiernos han tenido que renunciar los ministros, ¿no? Lugones que Vilches es el actual titular de la agencia de ADIS, lo reemplaza Spagnoli. Vilches ha trabajado directamente con Lugones en una serie de contratos con la Suiza Argentina y con Andreani en la provisión de cadenas de frío y de medicamentos, por lo cual está muy latente esto, pero no lo otro. Es complicado. Ahora sale una nueva, le cuento, o sea, porque nuevamente el PAMI queda bajo la lupa por una acusación donde sacude el sistema de la parte de oftalmólogos en distintas provincias. Aseguran que el organismo llegó a pagar casi 10 veces más por los lentes intraoculares que se usan en las cirugías de cataratas. Claro. Donde el particular paga por su obra social 30.000 pesos, el gobierno le está pagando al PAMI por el mismo implemento 230.000 pesos. Sí, terrible. O sea, utilizan a su vez estos organismos para donde le quitan a la gente la posibilidad. O sea, el gobierno está gastando muchísimo dinero en compra de insumos con sobreprecios, donde después le niegan un programa para cáncer, donde el gobierno le dice a la persona que está necesitando un medicamento que vale millones, donde ha habido personas que ya se han muerto, que le hicieron la presentación judicial al gobierno, que le ganaron, pero el gobierno apeló y esa persona se murió en el camino. Entonces, ¿cómo hacemos, no? Esto tiene consecuencias graves. Gravísimas, es la vida de muchísimas personas, ¿no? Cuando conceptualizamos la corrupción hablamos de que es un mal manejo de la política, que va a acentuar la desigualdad social, que va a hacer perder este equilibrio que tiene que haber entre el funcionario público y el agente privado con poder a la hora de cumplir la norma. Es un corrimiento de lo legal vigente en favor de la realización de este negocio corrupto y estos beneficios económicos y extraposicionales de cada uno de los sujetos que están involucrados.
Pero como digo, una de las notas características es esto, la actuación pública-privada, el gran poder que tiene el privado que propone el negocio y sobre todo una nota característica que es algo que busca ser oculto, que busca la impunidad. Y la impunidad en los causas, en los efectos, implica el no hacerse cargo, el no obligarse, Ujú. el que nadie da cuenta de eso. Y además, una de las notas características que tiene la corrupción, si la estudiamos, quienes la hemos estudiado, es que es un escándalo, no es un delito. Eh, los medios de prensa Sí. generalmente los medios de Se prensa a titula como nivel escándalo, el escándalo en escándalo tal, en tal área. En Thompson, el tal... escándalo político, el libro del cual habla Sí. de Mónica Lewinsky Ujú, y Bill Clinton. El escándalo político, el delito anécdota, va a decir una ujú, colega argentina, periodista y estudiosa de este tema, que es Ravgani. Sutherland, los delitos de cuello blanco. ujú, Estos delitos de cuello blanco que generalmente tienen penas escarcelables menores que los delitos comunes violentos de sangre. ujú. Este, este flagelo, este elefante blanco que afecta a la Mm. democracia. Y hablamos de democracias de baja intensidad, como dice O'Donnell, porque la aceptamos y la internalizamos. Ahora, La pero estos internalizamos delitos de con... baja, pero disculpe, disculpe doctora, porque yo entiendo, ¿no? En su calidad usted de doctora en ciencias políticas, abogada, Sí. yo entiendo, hay una parte donde el delito blando o el delito de guantes blancos o este delito que no lleva violencia Ujú. en su acción, pero genera muertes. Sí. ¿Cómo es el camino con respecto a la justicia? Decir, bueno, a ver, este Y funcionario robó a través de la coima, robó a través de la asociación ilícita y generó el perjuicio para un sector de la sociedad que murió. ese es el problema. Es dificilísimo esto. Ese es el problema, porque puede morir porque muere efectivamente porque Ujú, no le llegan los medicamentos, porque puede haber una muerte en vida, porque recordemos todas las privatizaciones de Telecom y Aerolíneas ujú, Argentinas en la época del menemismo, el PAMI de Alderete, que estuvo ujú. condenado a 3 años por Sí. defraudación al Estado, Alderete, un interventor del PAMI, llevó a una carta de despedida de Favaloro. O sea, en los hechos puede morir efectivamente la gente o puede verse afectada en su Ujú. futuro porque perdió el Pero no trabajo. llega a ser cosa juzgada porque no logra, digamos, el camino Recordemos jurídico de unificar claro, eso. recordemos la carta de Favaloro que Ujú. el Estado Nacional en el año Sí. 90, 94 le debía a la Fundación Favaloro 1,5 millones y él decía que lo hubiera cobrado en un retorno 3 veces más, pero él no estaba acostumbrado a hacer una boleta con un retorno. Le pedían hacer una boleta por 5 millones para pagar Ujú. 1 millón, para cobrar 1,5 millones. Y eso es lo que sucede. Esa coima, ese dinero extra es la que hace perder vidas, hace perder calidad de vidas, hace perder empleos, hace perder una proyección de vida a cada uno de los ciudadanos. Y se afecta el estudio de la corrupción y la corrupción real y vigente, afecta al más pobre, al más vulnerable, Mm. al que más necesita. Y hablamos de inseguridad jurídica y de una desigualdad estructural. Y ahí es donde lo legal, correr los legalismos vigentes, que es una nota característica de la corrupción por parte de los agentes públicos y privados involucrados, hace que la justicia llegue siempre tarde, más allá que llega tarde en algunos casos más importantes. Sí, Bueno, no digo que no sean más importantes, no, casos más sí. violentos o de sangre que necesitan llegar mucho más rápido para proteger víctimas y para cuidar Ujú. prueba y condenar. En este tipo de delitos llega mucho más lento. Mm. Porque el sistema implica una corrupción estructural que tiene que ver e involucra al sistema jurídico argentino, provincial, municipal y legal. Yo decía, nos estamos acostumbrados y lo internalizamos por estos ejemplos. Eh, eh, el PAMI del Derete, el problema que tuvo Favaloro, Es esta cuestión de la eterna ¿cuántas veces corrupción. pagamos fuera de los medicamentos? Que es un tema fundamental. Sí. Digo, no es menor que el tema medicamentos en esta sociedad y en otras sociedades del mundo y en la sociedad argentina sea crucial y sea
un escándalo y llegue a algún tipo de consecuencia más grave. Recordemos el gobierno de Ilia cuando en 1964 larga la ley de medicamentos por medicamentos genéricos y determina los medicamentos como bien público. Claro. Que hace perder el gobierno. Recordemos el Obamacare. Obama que implicaba toda una serie de... Es una industria fuerte, es un poder económico, es un poder económico fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, donde se entremezcla esta situación de cómo se utiliza, ¿no? Entonces siempre lo que manda es el poder económico, lo que termina en último lugar es la calidad de vida de las personas, de los ciudadanos, y estará el análisis político, que es la otra contracara, ¿no? De aquellos que venían a limpiar la casta, a no robar. Sí, pero eso también es un tema de cómo tenemos internalizada la corrupción como ciudadanos. Porque hay una parte de la corrupción que implica un lobby no venal o privado, que la tenemos internalizado para sacar el carnet de conducir y demás, que deberíamos no tener este doble discurso de escandalizarnos por el PAMI, por la obra pública y por ADIS y en lo privado. Lógico, porque saltamos la burocracia técnicamente. Exacto. Porque creemos que el poder... No digo que seamos más papistas que el Papa, pero sí pensemos como sociedad que si de esa manera... Todos somos permeables, dice Exacto. usted. Y que de esa manera elegimos a estos políticos outsiders de la política que nos vienen a prometer el oro y el moro, pero que después finalmente, cuando vemos estos casos de corrupción, terminan siendo iguales que los políticos o la casta política que hace más de 10 o 20 años. O que termina siendo la casta la que está manejando. Sumado a que Don Menem, involucrado desde los 19 años, forma parte de los distintos gobiernos en el Estado Nacional. Por lo cual formaba parte de la casta de hace mucho. Debemos pensar y debemos replantearnos. Yo me quedo pensando, doctora, en esto, ¿no? Nuria, hoy comienza el juicio contra quienes impidieron al padre de Solange llegar a despedirse de ella, ¿no? En tiempos de pandemia. Entonces ahí es donde decimos, ¿cómo se aplica el favoritismo, la corrupción? Uno de los ejemplos y lo que hicieron en un momento rígido, uno de los ejemplos un error técnico. Uno de los ejemplos de casos de corrupción, fuera de los medicamentos, es precisamente la fiesta de Fabiola Yáñez y el expresidente Alberto Fernández. Otro de los ejemplos es cuántas veces habremos pagado el camino al cuadrado en el gobierno de Schiaretti. Claro, la Hotel Cenusa, o las distintas traspasos de ERSA, TAMSA y la basura que hizo el ex intendente Mestre. O sea, todo terminaba... Con un vice que quedó denunciado en su momento. Obvio. Hablamos de el papá de Solange y allí vemos la muerte. Hablamos de las personas con discapacidad que ha afectado su vida tal vez para siempre. Esta falta de medicamentos. Terminales. Hablamos de la calidad de vida de los cordobeses y el pago de impuestos y el acceso a determinadas obras públicas cuando se paga 4 veces el camino al cuadrado o se paga en la Cenusa con sobreprecio. ¿Cuántos impuestos menos podrían haber pagado los ciudadanos de la ciudad de Córdoba? ¿Por qué la justicia no llega a la verdad en una causa como la de Odebrecht, que atraviesa toda Latinoamérica? ¿No? Hay una columna vertebral de Odebrecht en obra pública. Sí. Y quedan los locos políticos, aquellos dirigentes como Aurelio, que queda, que diga, total la gente no lo escucha. Tal vez ahí hay que distinguir Lula da Silva, que estuvo preso por Odebrecht y por el tema no obstante el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, cuando hay corrupción y afecta a todos los miembros de la sociedad, cuando hay una opereta política y es corrupción y después no lo es. Bueno, la causa vialidad con Cristina Fernández de Kirchner con una tobillera y prisión domiciliaria donde su ministro, que tendría que haber sido juzgado y también debería estar cumpliendo condena, no fue. El ministro de Infraestructura, claro. El jefe de gabinete, que es el que firma. Y hoy en el gobierno de Milei, esa dicotomía dice, bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué va a suceder? En la megacausa del fraude del registro de la propiedad
También. se llega al director del registro de la propiedad a condenarlo. Pero había comunicaciones de los distintos imputados con Secretaría Privada de Gobierno de la provincia de Córdoba en su momento. Entonces, hay que diferenciar qué es cada uno, afecta al sistema jurídico, porque afecta profundamente al sistema jurídico, porque hay una parte de la biblioteca y otra parte de la biblioteca, se admite una parte, se pone en juego la otra, y la gente no sabe muy claro qué es corrupción y qué es no, pero me parece que la tiene muy clara cuando nosotros pedimos una ayuda para sacar el carnet de conducir. Estamos avalando cierto beneficio extraposicional, que es una de las notas características de la corrupción. Bien. Ahora, cuando hay un abuso de poder y no dejamos entrar al papá de Solange... Claro, y perjudicamos, mientras que el presidente Fernández y la esposa están haciendo de fiesta, ahí hay un acto de corrupción. Bien. Cuando, no digo lo de Cristina, porque Cristina está con los distintos recursos y la administración fraudulenta es una figura bastante compleja, que creo está mal aplicada puntualmente en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, pero todavía faltan recursos internacionales que lo digan. Pero sí hablamos de Lula y Dilma Rousseff, que llegaron a hacer una destituida y Lula preso, y luego el mismo... Lo que pasa es que el sistema jurídico brasilero siempre ha sido mucho más serio. Disculpen nuestros colegas. Y sí, el sistema jurídico brasilero en la época de los 40 permitió, con la usurpación de tierras, con el movimiento sin tierras brasilero, permitió no juzgarlos. El juez penal dijo no, el Estado se tiene que hacer cargo de darle esta tierra, esta tierra a los sin tierra, y no se metió. Esto pasó igual, lo juzgan a Lula, después dice no, esto está mal. Respeta la división de poderes. Sí, tal vez sí. Es más serio en eso. Es un poco más serio si hablamos de Iberoamérica, España, Portugal, México para abajo, hay estadísticas donde Brasil está un poco mejor catalogado a nivel de casos de no corrupción. Yo creo que está en el 4, el 5. El país que hasta el 2025 estaba de un porcentaje de no corrupción, que sería 10 no corrupción, Suiza tiene un porcentaje de un 8%. Y Brasil tiene un 4 y 5. El 3 y el 2 lo tienen los países africanos, que tienen un alto grado de corrupción. Sudamérica, toda, tiene un 4%. O sea, no es menor. Pero esas son las estadísticas que te había traído. Pero me parece que este doble estándar en la mirada de la corrupción, esta brecha que muchos sociólogos jurídicos hablan de entre lo que la sociedad entiende que es corrupción, las normas jurídicas determinan como corrupción y las políticas públicas establecen como corrupción, que es una brecha muy grande, tiene que ver con cada uno de nosotros y cada uno de nosotros a la hora de elegir nuestros votantes, nuestros gobernantes, para determinar qué política pública queremos, qué Estado queremos. El concepto de corrupción es un concepto ideológico que nace después de la caída del muro de Berlín y lo usan los organismos internacionales, sobre todo en Latinoamérica, para una construcción de un Estado que sea más chico, para que la menor cantidad de burocracia y funcionarios públicos dentro del Estado impida que haya este juego del privado con el público. Más compleja es la norma pero tampoco, más burocrática y mayor permeable a la coima, ¿no? A saltarse el sistema. Pero tampoco eso ha dado resultado. Por lo menos en Argentina, si estamos hablando del PAMI de Alderete, el Anelco de la Rúa, los pollos de Mazzolini, que no se juzgue los cuadernos de Cristina, el correo de Macri, si todos los gobiernos de esta parte de la democracia han tenido grandes casos de corrupción, no está funcionando. Y además digo que es un concepto ideológico de los organismos internacionales y desde el consenso de Washington y la caída del muro de Berlín. ¿Por qué?
Porque los estados europeos, este estado grande de bienestar europeo que se fue achicando, nunca dejó de tener la dirección de la salud pública, la educación pública y la previsión pública. Son las patas de poder y las patas de una sociedad que tiene dependencia de ese Estado y de ese poder público. Pero el poder de las empresas de medicamentos es un poder sumamente importante porque en Argentina ha llevado por delante gobiernos, como el gobierno de Ilia. Ha llevado por delante personajes importantísimos como fue la muerte de Favaloro. Sí, creo que y ciudadanos de a pie que nunca van a llegar a acceder a ese tipo de ayudas. Porque es burocrático el papeleo que hay que presentar para determinar para demostrar la discapacidad en las personas que desde el día cero la tienen y seguimos pidiendo cada 2 o 3 años. Ahora, una serie hay una idea del sistema judicial de, no sé si la palabra correcta sería ayornarse o lograr tener no hay un protocolo de cómo interpretamos la independencia. corrupción. Sí, debería. Habría, ¿no? Debería. O sea, no es lo mismo. Pareciera que estamos ¿Qué verbo hablando... le ponemos? Porque es claro. Pareciera que estamos hablando de no lo la quiero mismo. comprometer, ¿no? Cuando Pero el sistema judicial debería. El sistema judicial para adentro, que es el Consejo de la Magistratura, Sí. quien elige los jueces. Sí. Una cosa es que el profesor de la facultad que te conoce, o el juez que es tu jefe que te conoce, dice es buen empleado y es buen funcionario y podría ser juez o fiscal, que es tal vez un lobby aceptable, que te den el examen para que tengas mejor posicionamiento frente a tus otros compañeros que estás rindiendo y que puedas aprobar porque tenés el examen o sepas el tema que te van a tomar. Bien. Ahí hay corrupción. Ahí hay Sin corrupción. lugar a dudas hay corrupción. Y tal vez no afecta a nadie. ¿Se radica la corrupción en el ADN argentino o es por es naturaleza? es naturaleza de las personas humanas. No. Somos Eso de- es una si la pulsanidad militante que tenemos la los podemos argentinos, de que todos los simplificar, problemas son nuestros. Como dice usted, si la podemos simplificar con el trámite del turno del carnet de conducir, pasa que Sí. cuando nos damos cuenta que es corrupción, Pero- si podemos evitar la Pero, multa, digo, ese hechito hace que internalicemos que tenemos que otras permitir corrupciones más que graves. alguien no acceda a un medicamento porque alguien se está robando una parte del dinero. Exacto. Y esto es más grave porque afecta a personas humanas y Sí, sí, son concretas. vidas Pero concretamente. también afecta la obra pública de Santa Cruz, que tal vez esté pagada varias veces, Sí. en lo que es los impuestos y el acceso a otras formas, a otros instrumentos de la política pública que no se afectó ese dinero allí y se afectó a esta coima. ¿Y dónde los argentinos recibieron realmente justicia con respecto a hechos de corrupción de niveles políticos? ¿Sería lo de Cristina Fernández de Kirchner con la tobillera puesta en su departamento? ¿Sería como el mejor En realidad, yo dato sacaría, para cerrar? No me yo están sa- re- ya yo me están sacaría retando. Sí. a Menem y a Cristina como Causa de Río Tercero, Menem como nunca pisó una presidentes, cárcel. como expresidentes que Sí. están condenados. Porque Carlos Menem murió en el Senado en una banca, en una banca del con Senado, los fueros. bajo el gobierno peronista Condenado. kirchnerista. Sí. Yo sacaría esa parte porque es otro tipo de corrupción que hay que analizar. Angeló fue a juicio, Pero quedó fue absuelto. absuelto. Ya el juicio público generó una condena pública, lo cual los Exacto. argentinos, por lo menos los cordobeses, dijeron, bueno, por lo menos los sentaron en el banquillo de los Y acusados. fue una de las primeras veces que la justicia cordobesa pudo Llevar sentar adelante, al sí. gobernador al banquillo de los acusados. Hay un antes y un después de ese Hay juicio. un antes y un después, pero nos queda mucho como justicia y como sistema jurídico argentino para enfrentar el flagelo de la corrupción. Este tema no es menor. Porque tiene que ver con el presidente Milei, que prometía en campaña ir en contra del todo Estado esto. corrupto. Veremos qué es lo que sucede. ¿Mm? Doctora en Ciencias Políticas y abogada del Fuero Local, Nuria Rearte Diani, muchísimas gracias. Gracias a vos. Buen comienzo de semana, Gracias. buen comienzo de septiembre. Igualmente, a todos. Gracias. Arrancamos así el lunes.